Así es que esta versión del curso de CPC tiene la característica de ser una primera implementación de un nuevo diseño curricular del plan de estudios, en el cual el curso, especialmente los cursos de CPC, adquieren una connotación y una relevancia muy, muy significativa porque incrementan de manera relevante la cantidad de tiempo destinada a estos cursos. No solo porque el curso mismo ahora dispone de más horas semanales en el diseño, sino que además los cursos se duplican. Por eso hoy día estamos iniciando el primer curso de CPC en Mundo Natural. El siguiente semestre tendrán un segundo curso de CPC en Mundo Natural. Por lo tanto, las posibilidades de abordar esta temática, de desarrollar el CPC, se están ampliando de manera muy importante y yo pienso, yo creo que esto es un buen cambio. Creo que es una buena eh, mejora, una buena forma de optimizar, de enriquecer o de fortalecer el desarrollo profesional de ustedes como futuros profesores y profesoras. Antes de seguir comentando por mi parte, bueno, les digo que este es un curso en el cual yo espero que ustedes puedan involucrarse de manera más directa en el diálogo, en el curso de las clases. Es muy importante justamente pensar que lo que estamos haciendo en este curso y en los siguientes cursos de CPC no es aprender acerca de un tema, no se trata de hacerse expertos acerca de lo que es el CPC, sino de que cada una y de que cada uno desarrolle un conjunto de conocimientos y de habilidades que van a ser parte de su bagaje profesional, de sus competencias profesionales, y por lo tanto es importante que de alguna manera asuman y asumamos cada uno el protagonismo en ese ejercicio. No se trata justamente de ir aprendiendo a partir de la recepción o de las lecturas de información, sino de involucrarse en la discusión, involucrarse en el análisis, opinando, comentando, y para eso entonces consideren que sus micrófonos pueden estar abiertos en cualquier momento para compartir sus ideas, para aportar o para hacer preguntas en torno a lo que estemos revisando, ¿ya? Dicho eso, entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna inquietud en este momento antes de continuar? ¿Cómo les fue la semana anterior con los ejercicios preliminares? ¿Pudieron revisar la grabación o revisar el extracto de clase? ¿Pudieron hacer la lectura de Schulman? ¿Cómo les fue con eso? Gracias, Sofía. Entonces pudo hacer la lectura del texto. Bueno, efectivamente pienso que se trata de un texto interesante, especialmente porque históricamente es muy relevante. Vamos a comentar hoy día algo acerca del autor, que es Lee Schulman, de quien ustedes ya seguramente han tenido conocimiento a partir de los otros cursos de CPC también, y quien justamente dio inicio o abrió este espacio de desarrollo, de investigación por una parte, en torno a la formación docente y también de formación de los propios profesores, no solo en el área de ciencias, sino en general. Y, y desde ese punto de vista, ese texto es una especie de texto fundacional, justamente porque es el primero en el cual queda más o menos claramente plasmada la idea de lo que Schulman llama un paradigma perdido. La necesidad de poner foco, por una parte, en los tipos de conocimiento que el profesor necesita o tiene para desarrollar su trabajo, y por otra parte, dentro de esos tipos de conocimiento, relevar o enfatizar la importancia de este conocimiento pedagógico del contenido que hasta esa época, cuando Schulman escribió en el año 87, me parece,
era un área de investigación y de trabajo o de desarrollo profesional que no estaba muy considerada, no estaba siendo estudiada ni especialmente enfatizada en los programas de formación. Así es que quienes no hayan podido realizar la lectura del texto de Schulman, las invito y los invito a revisar ese texto, a leerlo, porque va a ser importante que lo que podamos ir haciendo en las clases sea complementado con estas lecturas. En la medida en que eso de alguna forma nos ayuda justamente a enriquecer nuestra comprensión y a complejizar la interpretación que hacemos del proceso, de nuestro propio proceso como profesores. Vamos a revisar entonces inicialmente de nuevo o mirar someramente el itinerario que yo les había planteado para el curso. Quienes pudieron revisar la grabación anterior seguramente se fijaron y también a partir de las conversaciones con los otros cursos de CPC ya tienen más o menos claro que de lo que estamos hablando es de un grupo de cursos de CPC. Y ese grupo de cursos de las distintas disciplinas tiene una organización más o menos coordinada, porque lo que pretendíamos como grupo de profesores desde hace algunos años es evitar que los cursos caminaran o avanzaran en paralelo, duplicando la carga de trabajo por una parte, y por otra parte, o multiplicando la carga de trabajo, no solo duplicándola, y por otra parte que cada curso hiciera o avanzara por caminos divergentes. Dado que se trata de un mismo marco teórico, un mismo marco interpretativo, entonces esperábamos tener algunos puntos comunes. De ahí entonces que este itinerario para el curso del CPC Mundo Natural dialogue o deba dialogar en parte con la actividad y con el trabajo que ustedes van a realizar en los otros cursos de CPC. Y entonces hay algunos aspectos que aún están en espacio de definición, un espacio de definición que no depende exclusivamente del curso, sino que corresponde a lo que llamamos el Consejo de Profesores de CPC, donde están todos los profesores de las distintas secciones de todos los cursos de CPC de este semestre, de todas las disciplinas. Hoy día estamos en la segunda semana, iniciando la introducción al conocimiento pedagógico del contenido. Vamos a progresar durante algunas semanas justamente desarrollando esta primera unidad para luego dar inicio a una segunda unidad alrededor de la semana 6, en la cual vamos a poner un mayor foco en el desarrollo de modelos y estrategias para la enseñanza. En el programa, o más bien en la implementación tradicional de este curso, justamente en este momento, alrededor de la semana 7, se daba inicio a lo que llamábamos una práctica intermedia, que en estricto rigor no era un ejercicio de práctica desde el punto de vista del diseño, pero sí era un momento de visita y de presencia de los estudiantes en una escuela, en el terreno, y cuyo propósito justamente era observar y analizar el CPC o el conocimiento pedagógico de los contenidos, del contenido de algunos profesores y algunas profesoras con las cuales pudieran interactuar. Este es un espacio curricular que en este minuto está indefinido porque justamente depende de una decisión del Consejo de Profesores de CPC la forma en que vamos a implementar este espacio, este momento durante este semestre, debido a las dificultades que tenemos para ir a las escuelas, en el sentido de que no hay clases presenciales prácticamente. Así es que aún queda por definir de qué manera vamos a llevar a cabo este ejercicio, aunque hay algunas alternativas que son perfectamente viables. Por ejemplo, el ejercicio que ustedes realizaron o que les pedí realizar de manera preliminar. Poder mirar, poder observar, poder analizar las decisiones y las acciones que un profesor o una profesora realiza para realizar su docencia.
y eso mirarlo o analizarlo desde el punto de vista del conocimiento pedagógico del contenido. Después de este periodo damos a inicio a una última unidad del curso relativo específicamente al currículo o con foco en el currículo, porque luego vamos a ver que todos estos temas en realidad están muy relacionados entre sí. Y esto va a finalizar entonces con una instancia de evaluación integrativa, como es en general el caso de los cursos. Sin embargo, también es un espacio aún incierto en relación a la manera en que se va a implementar esta evaluación integrativa. Lo más probable es que sea una instancia de evaluación transversal o compartida entre los cursos de CPC. En la medida en que estas dos cosas se definan desde el Consejo de Profesores, la práctica intermedia y la evaluación integrativa final, entonces voy a poder hacerles una propuesta más definitiva en relación al itinerario de evaluación del curso. Por ahora está aquí consignado lo que está señalado en el programa, que corresponden a 4 instancias de evaluación que tratan de recoger justamente el progreso en el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas competencias. Estas 2 primeras, que lo más probable es que se mantengan, las vamos seguramente a realizar mediante algún tipo de registro audiovisual. La primera más centrada en el dominio de algunos conceptos, en demostrar el dominio de algunos conceptos o de algunas categorías de análisis que vamos a usar en el curso, y la segunda más centrada en demostrar algunas habilidades de organización y de desarrollo didáctico. Y las últimas 2 instrumentos de evaluación también son espacio todavía de definición del Consejo de Profesores de CPC, porque estos 2 instrumentos históricamente o tradicionalmente habían sido compartidos de manera transversal por las 4 disciplinas de CPC, por todos los cursos de CPC. Esto que llamé aquí ejercicio de escritura es lo que se conocía tradicionalmente como el ensayo del CPC, un instrumento que estamos revisando y que en breve vamos a poder decidir, vamos a poder definir si se realiza ajustes o cambios a este instrumento o no, y un ejercicio de diseño didáctico con el cual finalizamos este curso de CPC. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre este itinerario o sobre la relación del curso con los otros cursos de CPC? No, profe. Ya, bien, gracias. Bueno, insisto en la importancia entonces de involucrarse en el avance del curso, en considerar que sus micrófonos están disponibles para abrirlos en cualquier minuto y aportar con sus comentarios o con sus ideas sobre el curso. Dicho esto, entonces, vamos a retomar el ejercicio que yo les había propuesto para mirar de manera inicial una clase o un extracto de una clase de ciencias naturales. Se trataba de 10 minutos de una clase en la cual la profesora lo que intenta es desarrollar el concepto o la habilidad de los estudiantes para clasificar objetos, y lo hace de alguna manera privilegiando o priorizando la idea o la necesidad de que los estudiantes comprendan que para poder clasificar tienen que elaborar criterios de clasificación. ¿Alguien pudo observar este registro? ¿Alguna de las personas que está en este minuto conectada a la clase pudo mirar estos 10 minutos de clase? Profe, al menos yo no, porque no recuerdo haber visto esta presentación. Vi solamente su video clase. Ah, bueno, la presentación estaba disponible en la documentación que les envié por el correo electrónico, y también estaba publicada en el aula virtual. El video está incrustado, está integrado en las diapositivas, así es que
si acceden a las diapositivas, que son las que estoy usando, pueden de inmediato allí, ya sea a través del enlace que está aquí abajo o directamente en la presentación, mirar el registro. Ahora entonces vamos a comentar brevemente qué es lo que les pido que hagan y les voy a indicar justamente un ejercicio, una tarea para que lo retomemos el lunes y podamos profundizar un poco en este análisis y en el ejercicio de argumentación que está vinculado con este análisis. Así es que les pido que quienes no hayan podido mirar este registro vean el video, son solo 10 minutos. Lo que les sugiero en términos de ejercicio es analizar o mirar la clase, observar la clase como si ustedes estuvieran en ella siendo observadores no participantes. Este es exactamente el ejercicio que les pedíamos a sus compañeros en los cursos anteriores de CPC. En la semana de práctica, el propósito era incorporarse en las clases de ciencias naturales o de cualquier área y analizar o observar en primera instancia lo que ocurría dentro de la sala de clases. Lo que ocurre dentro de la sala de clases, por supuesto, ustedes saben, es muy, muy diverso, muy emergente muchas veces. Algunas cosas que ocurren tienen que ver con el profesor y muchas otras cosas tienen que ver con los estudiantes o con el contexto. En particular, en estos 10 minutos les pido que miren qué es lo que hace la profesora, qué es lo que dice la profesora, cómo organiza la clase, cómo responde o cómo se hace cargo de lo que los estudiantes le plantean o le indican o le preguntan. Hay algunas probablemente definiciones de la clase que tienen que ver con un diseño previo, pero probablemente hay muchas otras cosas que ocurren en la clase que no responden a un diseño previo, sino que son decisiones emergentes que la profesora toma. Bueno, es interesante entonces en el ejercicio de observación, en primer lugar, tomar nota, dejar registro en una bitácora, en su cuaderno, de aquello que ocurre en la sala de clases, de aquello que les llama la atención especialmente. Y como les digo, poniendo un foco en lo que la profesora hace o dice. Y eso nos va a permitir en un siguiente momento justamente hacer un ejercicio de análisis respecto de qué conocimientos o qué ideas o qué criterios está utilizando esta profesional para decidir hacer o para hacer lo que decide hacer. Luego vamos a ver que justamente parte de ese fundamento para la toma de decisiones del profesor es lo que llamamos conocimiento pedagógico del contenido. Así es que les voy a pedir que a modo de ejercicio inicial está la observación de los 10 minutos, tomar nota de lo que observen en la clase y a partir de esas notas respondan a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué decisión crees que la profesora tomó en relación con esta clase de ciencias naturales? Primero solamente vamos a poner foco en posibles decisiones que ella haya tomado. Por supuesto, las decisiones que ella tomó, ya sea antes o durante la clase, no son directamente observables. La profesora no nos dice explícitamente qué es lo que ella decide, sino que nosotros vamos a hacer una inferencia, vamos a suponer que algo la profesora decidió y esa suposición nuestra depende de lo que observamos, pero es nuestra interpretación. Yo les puse aquí un ejemplo. Después de observar los 10 minutos, yo creo que la profesora decidió que en la clase que ella iba a realizar, los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una posible decisión de la profesora. Ella, por supuesto, no nos dice que así fue, simplemente nosotros lo inferimos a partir de lo que observamos. Luego les voy a pedir en un segundo análisis, en un segundo ejercicio, que hagamos una defensa argumentativa de esta idea que nosotros escribimos. Y para eso entonces les voy a presentar, les voy a mostrar a continuación justamente un modelo de construcción de argumentos. Pero en primera instancia les voy a pedir que se remitan a responder a esta pregunta. ¿Qué decisión cree que la profesora tomó en relación con esta clase de ciencias naturales?
Profe, Sí, dígame. esa parte tiene que tener como alguna estructura, como tiene que ser de cierto largo, algo así, No, la no, no. afirmación. No es importante en este minuto preocuparnos acerca de la extensión. Cuando miremos el modelo argumentativo que les quiero proponer, allí sí les puedo señalar un par de condiciones. Pero en esta primera parte del ejercicio, aquí ustedes simplemente escriban las decisiones que creen que la profesora tomó o qué decisión cree que la profesora tomó. Luego, en breve le comento algunas restricciones o algunas condiciones que uno podría aplicar a esto que vamos a llamar una afirmación discutible, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a dejar en breve para el ejercicio de argumentación. Eh, Antes de eso, quiero mostrarles este recurso que ustedes seguramente ya conocen, que es este muro virtual que pueden acceder a través de este enlace, donde dice ver, escribir respuestas, o si no, a través de un enlace que yo voy a publicar en el aula virtual. Para responder a esta pregunta, se va a abrir un muro que está prácticamente en blanco, ¿cierto? Y en él entonces uno puede escribir simplemente haciendo clic sobre este botón más. Aparece una especie de post-it para escribir. Y aquí, bueno, uno puede escribir un título. Yo voy a escribir decidió. La profesora decidió que los estudiantes trabajaran en grupo, por ejemplo. Aquí entonces les pido que ustedes escriban sus ideas en relación a lo que la profesora decidió para esta clase, ¿ya? Por ahora simplemente este tipo de registro. Lo vamos a dejar abierto desde hoy día hasta la clase del lunes, de manera que después de que ustedes vean el video, los 10 minutos de video, puedan venir a esta página y escribir aquí sus ideas en relación a qué decisiones pudo haber tomado la profesora en esta clase. Por supuesto, hay muchos tipos de decisiones y sin duda muchas decisiones que van más allá de lo que yo acabo de escribir acá. Ojalá no repitan este caso. Eh, Les decía antes, por ejemplo, bueno, ¿de qué manera la profesora responde a las dudas de los estudiantes? ¿Hay algún tipo de decisión asociado a eso? ¿De qué manera la profesora decide que los estudiantes demuestren o presenten su aprendizaje? Eh, los recursos que utiliza. ¿Hay alguna decisión asociada a los recursos que utiliza en la clase? Las comparaciones o las palabras que utiliza para tratar de explicar alguna idea. ¿Qué decisiones están detrás de ese tipo de acciones que la profesora realiza o demuestra? ¿Ya? ¿Se entiende el ejercicio en esta primera parte? Sí, profe. ¿Ya? Bien. Entonces, solamente les voy a pedir que vean el video y que vayan a esta página de respuestas para anotar las ideas que ustedes tienen sobre las posibles decisiones de la profesora. En un siguiente momento, y esto ya lo vamos a comenzar a hacer el próximo lunes, a partir de sus respuestas, vamos a tomar justamente lo que anotaron como posibles decisiones de la profesora para elaborar un argumento, para elaborar una defensa argumentativa de la idea. Para ese ejercicio yo les propuse este modelo. Un modelo que es una representación simplificada de un argumento. Esta estructura argumentativa viene de un autor que se llama Stephen Toulmin, que justamente trabajó en torno a las formas que tiene o que adquiere el discurso, la narración, especialmente en el ámbito científico. Por eso es pertinente que lo abordemos nosotros. Por una parte, vamos a ir desarrollando nuestra habilidad para argumentar y por otra parte, estamos desarrollando una habilidad asociada al discurso científico y al conocimiento científico en general.
¿Qué es lo que vamos a argumentar? Bueno, ocurre que yo había puesto el caso o el ejemplo de que la profesora decidió que en la clase los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Esta idea, que como les decía, es una hipótesis mía, porque la profesora no lo dijo, no lo explicitó. Yo vi la clase e infiero que la profesora tomó esta decisión. Por supuesto, como yo lo estoy infiriendo, no tengo certeza de ello. Alguien podría cuestionarlo, alguien podría decirme, ¿y cómo tú sabes eso que estás diciendo? ¿En qué te basas para decir que en la clase la profesora tomó esta decisión? En ese sentido, la afirmación que yo hago es una afirmación que es discutible, que cualquier otra persona o un interlocutor podría cuestionar, podría incluso rebatir. Entonces, si es que alguien viene y me dice, oye, pero ¿y en qué te basas para poder decir esto? Para poder decir que la profesora decidió que los estudiantes trabajaran o tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo, yo tendría que responderle a esa persona, tendría que darle fundamento a mi afirmación. Y entonces un primer paso para completar justamente esa argumentación es decirle a este interlocutor mío, decirle, bueno, lo que ocurre es que en la clase yo pude observar, ¿qué fue lo que pude observar? Observé algo muy concreto, y es que los estudiantes en esta clase estaban organizados en grupos pequeños y se les veía dialogar en búsqueda de respuestas. Bueno, esta parte de mi argumentación para Toulmin corresponde, o es lo que Toulmin identifica como los datos o la evidencia, que me sirven de base para hacer ciertas afirmaciones, como la que yo acabo de hacer acá arriba. Entonces el argumento se va construyendo con algunos componentes bien específicos. Hay un primer componente que es lo que llamamos hipótesis o tesis o conclusión o consecuencia, dependiendo de la forma del discurso narrativo que usamos. Lo importante es que es una afirmación que es discutible, que alguien puede rebatir, que alguien podría cuestionar. En general es ideal, y estas ya son las condiciones que preguntaba su compañera antes, este tipo de afirmación, por una parte, es discutible en el sentido de que puede ser justamente rebatida o cuestionada por alguna otra persona, primera condición, y por otra parte, es una afirmación precisa, clara, que pueda ser comprendida por cualquier persona, y por lo tanto también se busca, especialmente en el trabajo científico, que esta afirmación sea precisa, es decir, que se refiera a un único aspecto. No se trata de una afirmación donde se hace una descripción muy compleja y se involucren muchos aspectos distintos. Lo mejor es centrarse en un único aspecto o fenómeno o situación más o menos clara. En este caso yo me estaba refiriendo específicamente al trabajo colaborativo. La profesora decidió que los estudiantes tuvieran oportunidad para desarrollar trabajo colaborativo. Nada más. En ese sentido es una afirmación relativamente simple, relativamente precisa. Y es discutible porque es algo que yo no pude apreciar directamente y que otras personas podrían interpretar de un modo diferente. Una afirmación que no sería discutible y que resulta obvia, en este caso podría ser, la profesora decidió hacer una explicación, por ejemplo. Bueno, sin duda en la clase hubo algunos momentos de explicación que la profesora hizo. Por lo tanto, esa afirmación no es tan discutible y no sería no daría pie a un ejercicio argumentativo. Por eso, si pensamos en condiciones para este primer enunciado, piensen en una afirmación que sea discutible y luego una afirmación que sea precisa y clara. Y esa afirmación ustedes la hacen, están en condiciones de defenderla porque observaron algo, observaron algún dato concreto, algo que es observable o medible en la situación. En este caso, que los estudiantes trabajaron en grupos pequeños y que se les veía dialogar. Toulmin finalmente dice, bueno, el argumento está, digamos, usted está argumentando sobre la base de datos y evidencia, y eso está bien, pero resulta que
su contraparte, su interlocutor, podría seguir haciendo preguntas, podría seguir cuestionándolo. Podría decir, pero ¿por qué afirmas eso? ¿Qué tiene que ver el trabajo en grupos pequeños con el trabajo colaborativo? ¿De dónde sacas la relación? Y entonces hay una tercera parte del argumento que lo completa. Y ese elemento, esa componente es lo que Toulmin llama una justificación. Entonces, si alguien me pregunta, pero ¿cómo, en qué te basas para relacionar estas dos cosas? ¿Por qué afirmas aquello? Entonces yo le digo, bueno, esto lo afirmo porque el trabajo colaborativo es una estrategia para el aprendizaje en la que los estudiantes trabajan en grupos. Esta idea es un razonamiento o una justificación que me permite relacionar la afirmación discutible que hice, es decir, mi hipótesis, con los datos que estaban en el video. Este razonamiento o esta justificación, de nuevo, no está en los datos, es decir, no es observable, y tampoco es algo que me haya dicho la profesora o que esté en el video. Esta justificación proviene en general de un conocimiento del cual yo dispongo. Puede ser conocimiento teórico, puede ser conocimiento de la experiencia, puede ser conocimiento de otros ejemplos que me sirven a mí para justificar la relación que yo estoy haciendo entre estos dos elementos. Estos tres componentes entonces, afirmación, evidencia y justificación, en el modelo argumentativo de este autor, de Toulmin, nos sirve para construir o para elaborar un argumento. Por supuesto, la discusión podría seguir si es que yo estuviera discutiendo con una persona acerca del análisis de la clase. Y esa discusión va a seguir de nuevo en términos argumentativos. Es decir, alguien va a rebatir la afirmación, podría cuestionar los datos, podría cuestionar el razonamiento, y en ese sentido uno podría encontrar mejores y peores argumentos. Este segundo ejercicio de argumentación lo vamos a realizar a partir del lunes, tomando en consideración las respuestas que ustedes den en el muro que les presenté antes. ¿Ya? Primero escriban sobre las decisiones que la profesora tomó, quedándonos solo con este componente, con la afirmación discutible. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, Sí, ¿cuál era la relación entre el argumento A y L? de acuerdo. Me parece que, un segundo, no sé quién hizo la pregunta. Yo, Felipe. Felipe, gracias. Felipe, quedan pocos segundos de esta sesión, se va a cortar en cualquier instante, entonces vamos a retomar el contacto a partir de tu pregunta, ¿te parece? Bueno, profe. Ya, vamos a suspender en este momento la sesión y nos volvemos a conectar en 3 minutos. Hagamos una breve pausa para dar paso a la segunda.